Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre, ingresando a mi canal. Te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Hoy es 19 de agosto del año 2020 y este podcast se lo quiero dedicar a vos, mi amigo Tax Planner, que de pronto se te ocurrió por ahí que tenés ganas de empezar a operar con instrumentos financieros y que tenés ganas de ver de qué se trata esta cuestión de no pagarle impuestos a ningún estado y te paseaste por libreestado.com y te comiste la historia de que uno puede vivir paseando por todo el mundo sin tener ningún tipo de residencia fiscal y como si fuera poco también uno puede vivir en alguna jurisdicción determinada y jugando con sociedades incorporadas, como a mí me gusta siempre decir, en extraña jurisdicción. Ante todo les quiero recordar que soy un profesional independiente, me dedico casi todo mi tiempo a lo que es cuestiones de análisis de derecho tributario, de encuadres tributarios de negocios jurídicos y económicos de cualquier tipo y me focalizo generalmente en planificaciones o estructuraciones a nivel nacional o internacional. ¿A qué lo quiero dedicar este podcast? Y bueno, la verdad es que recientemente nos encontramos con que cerraron las declaraciones juradas de personas humanas y en el medio encontramos de todo, pero también nos vemos frente a la fascinación de que puedo escapar a la garra del fisco nacional argentino. Y entonces empezamos a pensar, y bueno, ¿y qué hago si migro a la residencia fiscal? Señores amigos míos, tienen varios podcasts míos hablando sobre la residencia fiscal argentina y qué pasa con nuestra República Oriental del Uruguay, los hermanos que tenemos aquí al lado. Tenemos un tratado internacional, dentro de algunas que otras cláusulas para evitar la doble imposición internacional y resuelven conflictos de doble residencia. Pero bueno, también tenemos gente que se queja de nuestro país, pero se sigue quedando aquí en Argentina, por lo que sea, porque es caro vivir afuera, porque tengo mi familia acá, lo que sea. Entonces, buscamos la manera de que los activos no estén alcanzados por bienes personales, porque ahora mi problema es cuánto pago de bienes personales. Y resulta que tengo bienes en el exterior, ya sean bienes inmuebles o de pronto capital financiero. Me quejo del impuesto patrimonial que pago en Argentina, pero no me quejo de los impuestos que pago en extraña jurisdicción, o incluso para quienes tengan real estate en Estados Unidos, no se quejan de la rentabilidad del negocio, se quejan del impuesto que tienen que pagar en Argentina. Esa cuestión rara de la idiosincrasia del contribuyente argentino, ¿a qué lleva? Lleva a decir, no, yo no puedo pagar este impuesto a Argentina, buscame una solución. Yo no te voy a buscar ninguna solución cuando no la hay. Sí te voy a decir lo que el régimen jurídico argentino habilita y corresponde. Pero en el medio, no todo el mundo, lamentablemente, se maneja de esa manera. Y entonces, tanto Argentina como el mundo es un gran shopping de sociedades. Y entonces, vos encontrás y te encontrás una oferta fabulosa, como si fueras a comprar una gaseosa cola, como si fueras a comprar, no sé, un cosmético o ropa, digamos, de temporada. Encontrás una fabulosa oferta de sociedades, jurisdicciones, y de pronto parece ser como que es top, por llamar de alguna manera, operar con sociedades, ya sean sociedades de capital, sociedades de personas, las conocidas partnerships, instrumentos híbridos, contratos y demás, patrimonios de afectación incorporados, vaya a saber dónde sea dónde. Ahora, eso sí, es re cool trabajar con vehículos jurídicos como por ejemplo, tengo una LC en Delaware, tengo una BVI, tengo un trust en Panamá. Está todo bárbaro, pero nosotros tenemos que comprender que en este gran shopping de sociedades y oportunidades, lo que estamos trabajando es con instrumentos jurídicos que pueden o no ser hábiles para violentar el régimen jurídico de una jurisdicción determinada. Y la violencia del régimen jurídico se mide no solamente a nivel fiscal, sino que se mide en la integralidad del régimen. Y entre todo esto entran las normas de protección o de antilavado, es decir, todas las normas a las cuales una jurisdicción adhiere por recomendación internacional y se modifica su derecho positivo, como bien ha sucedido aquí en la República Argentina, para protegerse de vehículos o instrumentos o entramados armados por los contribuyentes que permitan eludir el tracking legítimo de los dineros, ¿no? O de los fondos. Y en este contexto nosotros nos encontramos con, si se quiere, dos tipos de inversiones que el contribuyente argentino hoy busca optimizar. Está buenísima esa palabra, vamos a optimizar. A ver de qué se trata y quién puede, porque en definitiva cuando me llaman, me preguntan, me dicen, bueno, este partido, ¿lo podés jugar vos o no lo podés jugar vos? Tengo real estate en Estados Unidos, ¿qué hago? ¿Lo pongo atrás de una LC? Es copadísimo tenerlo detrás de una LC, pero después te vas a empezar a dar cuenta que tienes los costos de mantenimiento habituales. Y por otro lado, desde el punto de vista de impuesto a la ganancia, tenemos que ver cómo la registraste y si es sujeto a pasivo impuesto en impuesto a la renta en Estados Unidos. Concretamente, si estás registrado entre el IRS. No te voy a decir en este podcast cómo hacer para darte cuenta por esto, pero sí te voy a decir
que recuerdes que tengo un libro, que lo podés bajar desde mi página web, que recuerdes que tengo varios podcasts hablando de transparencia fiscal internacional. No es lo mismo pagar impuestos sobre una renta devengada en extraña jurisdicción, sobre la cual se aplica transparencia fiscal internacional, porque estamos hablando de rentas pasivas, señores, que de pronto decir, tengo personalidad fiscal en el exterior, no me aplica la norma de transparencia fiscal internacional. Otra cuestión con la cual nos hemos encontrado en estas fechas es el contribuyente que, producto de la valoración financiera que tienen activos financieros en el exterior, tuvieron que pagar una parva de impuestos sobre los bienes personales. Entonces, ¿cómo resuelvo el tema si no me voy de aquí a Argentina? Y empezamos a ver de qué se trata esto y vienen con la fascinación, me voy a hacer un trust. No te podés hacer un trust porque depende del patrimonio que vos tengas. Hay que ver si te bancas la que se bancó Ernaquian. 2 juicios penales los ganó, pero Ernaquian de pronto no es la medida de los contribuyentes. Si tenés 500 millones de dólares, 500 mil dólares, que es $1 millón, $1,5 millones, no es un partido que pueda jugar. Si tenés 500, sí, pero si tenés 1,5, 500, no es un partido que pueda jugar. Después, por otro lado, decimos, supongamos que me dedico a tener inversiones financieras en extraña jurisdicción. Y ahí lo que quiero hacer es, me cuestiono a ver si las tengo en cabeza mía o en cabeza de una sociedad. La típica cuestión que uno a veces analiza, pregunta y demás. Lo importante es siempre preguntar antes de qué se trata. La tengo directamente y voy a declarar los activos que tengo, voy a pagar bienes personales por los activos que tengo y la renta que voy a estar revengando por comprar, vender o tener la renta financiera de los activos subyacentes, la voy a declarar conforme al criterio de lo percibido y pagar impuesto a las ganancias. La magia que se da en todo esto es que de pronto se reconoce que hay que pagar impuestos a las ganancias, no hay tanto enojo con impuestos a las ganancias como por impuestos a los bienes personales, lo cual es lógico, porque los activos financieros de alta liquidez y bajo riesgo en el mundo no rinden la alícuota en bienes personales que se está pagando aquí en Argentina. Entonces buscan protección y se empiezan a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para bajar la base imponible? Automáticamente aparecen los fabulosos tax planners que dicen, mira, la verdad es que puedes declarar activos financieros o puedes declarar una participación societaria. La participación societaria en bienes personales se evalúa BPP, tenés un pasivo, se acaba la valoración del activo. Y es cierto, si tenés un pasivo dentro de tu activo, vas a valorar BPP, patrimonio neto puede tender a 0 y puede ser que mágicamente desaparezca la base imponible. Y entonces empiezan, me voy a incorporar con una BVI y la BVI la voy a poner con, que el accionista principal sea una sociedad incorporada en Estonia y después voy a pegarme una vuelta por un trust de Panamá y acá Argentina le voy a declarar que soy beneficiario de un trust de Panamá y entonces como en la categoría jurídica de beneficiario está en expectativa de que suceda un determinado hecho el cual no va a ocurrir, entonces yo no tengo que declarar nada. Y empiezan ese tipo de maquinaciones, ante lo cual yo lo que les digo es, primero, cada sociedad que uno contrata, que incorpora en este hermoso shopping de oportunidades, tenemos que ver que primero tenés un costo de contratación o de incorporación, el cual la barrera de entrada a este tipo de negocios suele ser muy baja. Uno puede armar sociedades en el exterior por $500, $300, $1,000, de pronto si te vas a una BBVA y tenés un poquito de asesoramiento te puede costar $1,000. El problema es el costo de mantenimiento mensual. Entonces, si yo de pronto estoy armando estructuras o de pronto leo un paper donde me comentan estructuras armadas en 3 o en 4 o en 5 niveles que son perfectas y son ideales, hay que analizar cuál es la motivación de quien estructuró ese negocio y si esa motivación de quien estructuró el negocio tiene que ver con la motivación del contribuyente o la usted propia que puede estar escuchándome. Y luego, ¿cuánto es el costo de mantener esa estructura? Simplemente en honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en este cierre y va a suceder en el que viene y en el otro, justamente porque no se atiende a esta cuestión, es que el Tribunal Fiscal de la Nación viene diciendo hace ya más de 20 años que el nivel de escrutinio que va a aplicar sobre los documentos que manifiesten o un tráfico jurídico o un tráfico económico de riqueza en el exterior va a ser mucho más estricto que el escrutinio que va a aplicar respecto a esos mismos documentos celebrados y oponibles en la República Argentina. Entonces, si yo tengo un documento que implique una compra-venta de activos de carácter financiero o no, una participación societaria, un juego de estados contables, me tiene ese documento que ofrecer certeza jurídica. Y lo que terminó sucediendo en estos días, lo que se pudo ver, la discusión que tuvimos con varios clientes o contribuyentes, y que la vamos a tener, es que se pretenden armar estructuras jurídicas en el exterior, que no quiere decir que violenten el derecho fiscal argentino, para nada, porque supongamos, ¿no? Armamos una estructura jurídica en tres niveles de piramidación, pero a nivel de impuesto a las ganancias se tributa como corresponde, pero en bienes personales me pretenden declarar el BPP, ¿sí? Y para declarar el BPP más bajo me exteriorizan un pasivo en una sociedad. Y yo les pregunto,
¿Cuántos de ustedes vieron que les trajeron un balance de una BBI auditado por un contador público? O un balance por una sociedad incorporada en Tongo auditado por un contador público. ¿Cuánto mucho me vas a traer un informe de compilación? Incluso en la República Oriental de Uruguay, los hermanos uruguayos, ¿qué te hacen? Generalmente, como bien se debería hacer acá. ¿Qué te hacen generalmente? Informe de compilación. ¿Y el informe de compilación me ofrece certeza jurídica? No, señores, no me ofrece certeza jurídica. Me dice que la información ha sido copiada y compilada conforme a normas locales o normas internacionales de información financiera. No mucho más que eso. Si yo estuviera como administrador federal o estuviera fiscalizando del otro lado, lo primero que hago es corro el balance y digo, tráigame los registros, porque yo no le creo que ese pasivo existe. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Me incorporo a una extraña jurisdicción considerada baja o nula tributación o jurisdicción no cooperante. No te voy a explicar de qué se trata eso. Me puedes llamar, me puedes preguntar, no hay ningún problema. Ya es dudosa esa sociedad y a su vez busco financiamiento que si estoy incorporado en esa jurisdicción, el financiamiento va a venir de una jurisdicción con la misma categoría. Entonces, ¿qué ve el Fisco Nacional Argentino? Ve un balance incorporado en jurisdicción de bajo o nula tributación y que ha sido su activo financiado por un pasivo proveniente del mismo tipo de origen. Lo que voy a hacer es rechazar el origen del pasivo. Voy a tener un incremento patrimonial justificado en algunos casos, directamente base imponible para bienes personales. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir resumiendo? Si tengo necesidad de salir al mundo a ver de qué se tratan estos instrumentos, si usted, señor contribuyente, tiene necesidad, si usted, señor contador, su cliente le manifiesta necesidad, hay que consultar. Hay que ver qué es lo que quiere hacer, cuál es la motivación del cliente, cuál es el nivel de activos, de qué nivel de imposición se va a estar trabajando y principalmente ver cuáles son los niveles de estructuras que se van a hacer exterior. Porque lo que uno visualiza es que hay un partido para jugar, pero no es el partido que la mayoría de la gente piensa que está jugando cuando inicia en este mundo. Y si de pronto te armaste 3 sociedades todas encadenadas y te equivocaste en un documento no fecha cierta, un balance no está auditado y certificado como corresponde, va a ser rechazada toda la planificación simplemente porque me voy a agarrar de aquello que no me puedes ofrecer certeza jurídica de lo que hiciste y lo que vale tu patrimonio, y tu patrimonio, tus rentas, tus bienes, lo que sea que esté en el exterior y que tenemos que tomar para la declaración jurada. Como siempre, espero que les haya servido este podcast. Hablo rápido porque este tipo de podcast no es para enseñar, como a veces uno me dice, che, si hablaras más lento te entendería un poco más. No, esto no es para enseñarte. Esto es para que entiendas o para que de pronto digas, de esto me tengo que poner porque me parece que no lo tengo muy en claro. Y en todo caso, si tienen alguna duda, me llaman y me consultan en el marco de una consulta profesional. Espero que les haya servido. Reenvíen este podcast, ayuden a la colaboración, por favor, les pido. Y bueno, si tienen algún conocido que ve que necesita algo de esto, le pueden pasar mi dato. Hasta luego y nos vemos en el próximo podcast.